Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación a la entrevista. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP, y estoy desarrollando una actividad académica para comprender la práctica profesional en el campo de la psicología clínica. El día de hoy nos encontramos con una excelente profesional en el tema. Ella es la psicóloga Clara Luz Araujo de la Hoz, con un amplio conocimiento de psicología clínica. Primero que todo, quiero indicarle que lo que esta entrevista es conocer su experiencia, los modelos teóricos que aplica, las acciones psicosociales que realiza, la forma como los profesionales y principios éticos que guían su intervención. La información será utilizada únicamente con fines académicos, respetando la confidencialidad de su identidad y el manejo ético de las respuestas. ¿Está de acuerdo en continuar la entrevista? Sí, claro. Bueno, doctor, empezamos con la entrevista y la primera pregunta es, ¿cómo describiría su proceso de formación y las motivaciones que la llevaron a especializarse en este campo de la psicología clínica? Bueno, primero, pues gracias a ustedes por la invitación, por obviamente pues tener en cuenta eh, la experiencia, de pronto tenerme en cuenta para este proceso pues académico. Con relación pues a la pregunta, mi proceso de formación pues se dio pues tanto como por un interés académico como también pues por un interés basado en mis experiencias personales. De pronto desde la experiencia, desde mi bachiller académico, cuando uno empieza de pronto pues como a trabajar en esa parte de orientación vocacional, pues desde ahí se me dio mucho un interés y creo que de una u otra forma era pues como muy, mucho gusto por lo que tenía que ver pues con el ser humano, ¿cierto? Sentía que obviamente tenía mucha conexión en cuanto al ser humano, conocer mucho más allá de pronto de cómo el comportamiento, las emociones, el pensamiento, todo eso, pues era lo básico en esos momentos. Y pues bueno, en esos momentos descubrí que pues la psicología era como que esa ciencia que de una u otra forma iba a apoyar o iba a contribuir en lo que tenía que ver con el bienestar humano. Listo, muchas gracias. ¿Usted emplea un enfoque terapéutico único o integra diversos modelos dependiendo del caso? ¿Cómo realiza ese proceso? Bueno, trabajo pues desde la integralidad, ¿sí? Pues orientado bajo el modelo cognitivo-conductual, también el modelo sistemático. Y cuando digo de pronto integral, no significa de pronto pues como el hecho de mezclarlos, sino que desde una u otra forma es como articularlos. eh, una vez de pronto se realiza lo que tiene que ver pues una entrevista, desde ahí de una u otra forma pues se toman aspectos de la historia personal del paciente, todo lo que tiene que ver de pronto con su contexto, los recursos personales, su capacidad de introyección y posteriormente, a partir de ahí, entonces se seleccionan las técnicas según su funcionalidad. Muchas gracias. ¿Qué criterios utiliza usted para decidir el plan terapéutico, frecuencia de sesiones e indicadores de avances? Bueno, para definir ya toda esa parte, pues se tiene en cuenta, digamos, perdón, que eso depende mucho de lo que tiene que ver, pues, la gravedad del síntoma, ¿sí? Y qué tanto ese síntoma interfiere en la funcionalidad cotidiana del paciente. También digamos que depende mucho de lo que tiene que ver, pues, la disponibilidad y la organización del paciente,
las metas terapéuticas que se plantean, que de una u otra forma deben ser claras. Y algo también importante es la adherencia que tiene pues, el paciente frente al proceso. Qué tanta motivación, qué tanta estabilidad emocional tiene el paciente para lo que es el proceso. Ok, muchas gracias. ¿Cómo incluye los factores contextuales en el análisis y tratamiento de casos clínicos? Bueno, creo que es básico de pronto puntuar que el contexto es indispensable para el proceso, ¿sí? Y que de una u otra forma, siempre que realizamos o se realiza una entrevista clínica, pues la evaluación nos incluye pues como dar en lo que tiene que ver pues en la historia personal, tanto en eventos que sean significativos para el paciente, también como eventos que sean traumáticos. Y más allá de eso, pues también de una u otra forma lo que tiene que ver su historia familiar, antecedentes que se identifiquen ahí. Se tiene de pronto en cuenta el contexto económico, se tiene en cuenta las prácticas culturales, se tiene en cuenta de pronto elementos que de una u otra forma tienen que ver con sus formaciones académicas. Y todos estos elementos pues permiten que el síntoma se vea dentro del sistema. Por eso, de una u otra forma, pues el contexto es indispensable para este proceso. A partir de ahí, entonces, se adaptan lo que son las intervenciones psicoeducativas con los cuidadores, las personas obviamente que son referenciadas como redes o que hacen parte pues también del proceso. Y se realizan pues también de una u otra forma articulaciones que son interinstitucionales, ¿ya? Que van Sí, obviamente rodean lo que tiene que ver pues todo al paciente. Con los cuidadores y familias, pues es importante todo lo que tiene que ver en redes de apoyo y fortalecimiento de vínculos. sí. ¿Qué estrategias utiliza usted para manejar esa crisis emocional o esas situaciones de alto riesgo que se presentan en los pacientes? Bueno, en cuestiones de crisis, lo inicial pues tiene que ver con valorar el riesgo, ¿sí? Existen pues como, o existe lo que es como un protocolo de intervención en riesgo. Y lo inicial, pues, es como darle un valor a ese riesgo, que tanto si es alto, si es medio, si es bajo, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues, activar lo que son redes de apoyo en cuestión de las personas que rodean al paciente, los cuidadores. Y también existen, muy asociado a esto, lo que son protocolos de seguridad, que de una u otra forma lo que incluye esto son acciones y restricciones ambientales en cuestión de cuidar al paciente. Con todo esto lo que se busca es como también de ajustar ese plan de tratamiento en el momento. Se usan técnicas que son de pronto de respiración. Se generan de pronto psicoeducaciones en regulación emocional, gestión emocional y en lo que respecta a ideaciones suicidas, en crisis que estén asociadas a ideaciones suicidas, conductas autolesivas, existe lo que es la activación de ruta de salud mental, que lo que se busca ahí es que el paciente reciba una atención de urgencia. En Gracias. esta parte de la crisis, la protección, pues, y garantizar la seguridad del paciente es la prioridad. Ok, de esta amplia información que usted nos brinda,
¿cómo se construye esos planes de intervención con otros profesionales? Bueno, existe lo que de pronto podemos llamar que, pues, como una comunicación formal o informal, ¿cierto? Ahí llamamos de pronto a eso, pues, como reuniones que realizamos en equipos, como unos comités de caso, unos estudios de caso, en donde se trabaja en esas evaluaciones interdisciplinarias y se generan acuerdos y metas claras para ese paciente. Posterior a esto se debe hacer un seguimiento que es periódico a esas metas que se plantean y estas, dependiendo si se han cumplido, si se han llevado a cabo, pues pueden ser ajustables o en su defecto, si existen algunas dificultades, pues continuar el trabajo bajo esas metas. La idea es que en esos comités, en esos estudios de caso, pues todos y cada uno de los profesionales aportan sus puntos de vista dependiendo de su profesión, dependiendo de, obviamente, su punto de intervención. Ok, muchas gracias. Bueno, y en cuanto a esos comités, a esas reuniones que se realizan, ¿cómo se gestionan los dilemas éticos como riesgo suicida, información sensible, violencia profesional? Bueno, nosotros, basados en lo que tiene que ver con los lineamientos éticos y legales, ¿cierto? Teniendo en cuenta de pronto esa parte clara, en cuestiones de ideaciones suicidas, lo que prima es la protección del individuo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo primero es evaluar el riesgo frente a esa conducta y activar rutas de salud mental, que ahorita pues hacía como mención de ellas. Y lo ideal de pronto de ahí es que el paciente reciba una atención en urgencias de manera urgente. Lo que Claro. tiene que ver de pronto con información que es sensible, de pronto se genera confidencialidad, siempre y cuando no se genere daños a sí mismo ni daños a terceros, ¿sí? Okay. En casos de pronto en donde existe abusos y violencia sexual, existen rutas las cuales deben darse apertura en cuestión de protección legal y psicosocial. Estas rutas de una u otra forma se activan y se le informa al paciente los pasos a seguir, porque las mismas rutas son las que Okay. las mismas rutas son las que direccionan el accionar, ¿cierto? Y yo creo que aquí es importante, básico, de pronto que en todo proceso a iniciar, los pacientes sean comunicados, obviamente con ellos se les comunique sobre cuáles son los límites del secreto profesional, para que de una u otra forma eso no nos genere o no nos evite posteriormente rupturas terapéuticas. Sí, muchas gracias. Bueno, y finalizando esta entrevista, esta última pregunta, ¿qué recomendaciones les daría a los futuros psicólogos clínicos? Bueno, creo que dentro de lo que marca elegir esta carrera, de lo que marca elegir esta profesión, estamos de una u otra forma también como puestos a tener una formación continua, ¿sí? A continuar, obviamente, ir en vanguardia de todo esto que se viene de pronto generando. Entonces, continuar estudiando, continuar formándose, eh, reconocer como personas, como profesionales, que existen límites también, que tenemos límites, ¿sí? Y cuidar también nuestra salud mental, no obviamente porque estemos llamados a esta profesión,
Eso quiere decir que dejemos a un lado pues lo que es nuestra vida o lo que es nuestra salud mental, ¿sí? Entonces, existen ahora de pronto mucho, estamos muy llamados a lo que es de pronto cuidado al cuidador, ¿sí? Cuidar de nuestra propia salud mental. Tener siempre una actitud de escucha, generar demasiada empatía es fundamental de pronto. Y trabajar desde el respeto y la autonomía, no perdiendo obviamente la esencia que trabajamos con seres humanos. Claro. Bueno, esa era la entrevista. De antemano agradecemos mucho el tiempo y la disposición que tuvo para compartir esta amplia información, esta experiencia que usted tiene. Sus aportes son muy valiosos para nuestra formación y para comprender mejor el proceso en este amplio campo de la psicología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, todo de pronto pues lo hablado, lo conversado de una u otra forma hace parte del poder de crecer, obviamente ustedes como estudiantes, yo como profesional. Muchas gracias. Gracias.